Bueno, vamos a comenzar el curso de relatividad general con un repaso de relatividad especial. Para ello, lo primero que queremos decir es qué es el principio de relatividad. El principio de relatividad es una idea que ya está en la última obra de Galileo, los Discorsi sobre dos ciencias nuevas que eran en ese momento la estática y la dinámica. Y eran nuevas por oposición a la física de Aristóteles, que había dominado la física durante siglos. Y la idea del principio de relatividad es que las leyes fundamentales de la física se satisfacen en todos los sistemas inerciales. Esto es, si yo hago un experimento en un laboratorio fijo a la Tierra, un experimento de mecánica, como podría ser dejar caer un objeto, tomo una moneda, la dejo caer, me fijo en cuánto tiempo cae, con qué aceleración cae, etc. Repito el experimento en otro laboratorio en movimiento respecto de la Tierra, por ejemplo a bordo de un avión, y a iguales condiciones iniciales el experimento se desarrolla exactamente de la misma manera a bordo del avión o en el laboratorio fijo a tierra. Lo cual quiere decir que yo no puedo detectar el estado de movimiento del avión o de la Tierra mediante la realización de experimentos físicos, al menos de experimentos que provengan del ámbito de la mecánica. Sí puedo establecer el movimiento relativo entre los dos laboratorios, puedo abrir la ventanilla del avión y mirar, observar el movimiento relativo respecto de la Tierra, pero de ninguna manera el resultado del experimento me dice si es el avión el que se está moviendo o si es la Tierra la que se está moviendo. Esa es la idea del principio de relatividad. La idea de que el estado de movimiento absoluto no es detectable. Entonces, ¿cómo funciona este principio de relatividad en las leyes de la mecánica clásica? ¿Cómo se realiza el principio de relatividad? Bueno, las leyes de la mecánica clásica están construidas, como ustedes saben, para satisfacer el principio de relatividad ante transformaciones de Galileo. Esto es, una vez que uno establece que son las transformaciones de Galileo la herramienta para pasar de un sistema de referencia inercial a otro, para transformar las coordenadas que uso en un sistema de referencia S en las de otro sistema de referencia inercial S', bueno, una vez que establezco que esa es la herramienta correspondiente, entonces las leyes de la mecánica clásica satisfacen el principio de relatividad si son iguales y mantienen su forma ante transformaciones de Galileo. Ahora bien, como ustedes saben, en un curso de relatividad especial vamos a reemplazar las transformaciones de Galileo por las transformaciones de Lorentz, que están construidas sobre la base de la invariancia de la velocidad de la luz, que ya vamos a ver cómo aparece esa nueva idea en la física. Pero entonces, si vamos a reemplazar las transformaciones de Galileo por otras nuevas transformaciones, que son las de Lorentz, tendríamos que entender, así como las de Lorentz están hechas bajo la hipótesis de la invariancia de la velocidad de la luz, tendríamos que entender bajo qué hipótesis están construidas las transformaciones de Galileo. Esto es, tenemos que entender cuáles son las hipótesis que van a ser abandonadas y reemplazadas por la de la invariancia de la velocidad de la luz. Y debemos decir que en realidad cuando uno estudia las transformaciones de Galileo en un curso de mecánica elemental, parecería que las transformaciones de Galileo están construidas sin ninguna hipótesis acerca de la naturaleza del espacio o del tiempo. Y en realidad lo que quiero mostrar para comenzar entonces este repaso de relatividad especial es que efectivamente en las transformaciones de Galileo hay una hipótesis, están basadas en la creencia en que las distancias son invariantes o absolutas. La misma palabra usamos equivalentemente. Invariante significa que tienen el mismo valor en cualquier sistema de referencia. Esta idea de que las distancias son invariantes, vamos a ver, es esencial para la construcción de las transformaciones de Galileo,
Y por otra parte debemos decir que es una creencia bien sustentada en nuestra experiencia cotidiana. Es una buena hipótesis, uno diría. Bueno, ¿dónde entra entonces esa hipótesis en las transformaciones de Galileo? Aquí tenemos dos sistemas de referencia, S' y S, con un movimiento relativo a velocidad constante entre ambos. Bueno, aquí están igualmente orientados S' y S, como ven el eje X y el eje X' comparten una misma recta, y bueno, Z' y Z están igualmente orientados, lo mismo con Y e Y. Podrían no estar igualmente orientados, pero lo importante es que esa orientación relativa no cambie en el tiempo, esto es, que no haya una rotación involucrada para la construcción de las transformaciones de Galileo que vamos a mostrar enseguida. Es decir, entre S' y S solo hay un movimiento de traslación relativa, no hay rotación relativa. Y es un movimiento de traslación a velocidad constante. Bueno, muy bien, entonces queremos dar las coordenadas, voy a usar solamente el eje X para la construcción que vamos a hacer, queremos dar las coordenadas de un punto P respecto del sistema S' o respecto del sistema S. Y entonces observamos lo siguiente. Si O es el origen de coordenadas del sistema S, el origen del eje X, y O' es el origen respectivo de S', entonces se ve claramente en la figura que la distancia que va desde O a P es la suma de la distancia que va desde O hasta O' más la distancia de O' a P. Entonces tenemos esta relación, acá escrita en forma de diferencia, la distancia O' P es DOP menos DO'. Bueno, por cierto que cuando hablamos de una relación entre distancias, lo aconsejable sería entender que esas distancias están todas medidas en un mismo sistema de referencia. No importa si es el sistema S o el sistema S'. Pero si yo quisiera tener suficiente cuidado para la construcción que vamos a hacer, deberíamos decir, bueno, en principio esta relación entre distancias se cumple tanto para las distancias medidas en el sistema S como para las distancias medidas en el sistema S'. Muy bien. Entonces, ocurre que lo que llamamos coordenada cartesiana X en el sistema S es precisamente la distancia desde O hasta P medida en el sistema S. Las coordenadas cartesianas son distancias. Entonces, la coordenada cartesiana X del punto P es la distancia desde O a P medida en el sistema S. Y por otro lado, la distancia O', medida en el sistema S, bueno, como el origen O' se desplaza respecto del origen O a una velocidad constante v, y siendo t la coordenada temporal del sistema S, entonces la distancia O' es igual a v por t medida en S. Reemplazando entonces en la primera ecuación estos valores, me quedaría que la distancia O'P medida en S es igual a x menos b por t. Ahora, no podemos en principio sustituir dO'P medida en S por x' para llegar a las transformaciones de Galileo. Porque x' es justamente no dO'P medida en S, sino dO'P medida en S'. Ahora, solo si nosotros tenemos confianza en que las distancias son invariantes, solo si creemos que esa es una propiedad verdadera del espacio, entonces, bueno, frente a esa creencia, sí, en el primer miembro de esta ecuación, la distancia O'P medida en S se puede reemplazar por la distancia O'P medida en S', y eso es precisamente x'. Y así llegamos a las transformaciones de Galileo. Entonces tiene que quedar claro que las transformaciones de Galileo suponen que las distancias son invariantes o absolutas.
Como decíamos, nuestra experiencia cotidiana parece indicar que esto es así. Que una distancia, por ejemplo, la longitud de un cuerpo, no depende del referencial, del sistema de referencia. Pero hay que tener en cuenta que nuestra experiencia cotidiana solo abarca una gama de velocidades relativas, de estas velocidades relativas b, muy limitada. La velocidad relativa entre la Tierra y el avión, por ejemplo, bueno, es de unos 1000 kilómetros por hora. Pero eso no es nada, por ejemplo, frente a la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, la experiencia cotidiana no es una buena consejera. Nos dice que, bueno, para un rango de velocidades limitado, el rango de velocidades de nuestra experiencia cotidiana, esto parece funcionar bien. Parece funcionar bien que las distancias son invariantes. Pero no sabemos si eso ocurre para todo rango de velocidades. Una cosa interesante es que la creencia en distancias absolutas tiene una consecuencia sobre el carácter del tiempo. Y es lo siguiente, fíjense, esta es la transformación de Galileo que acabamos de obtener, y nos tiene que llevar a concluir que si yo quisiera hacer la transformación inversa, esto es, la transformación que me lleve desde las coordenadas de S' a las coordenadas de S, como no hay ningún privilegio entre S y S', la única diferencia que hay entre S y S' es que si S' se moviera hacia la derecha, en la figura que habíamos hecho, respecto de S, entonces S' se estaría moviendo, S se estaría moviendo hacia la izquierda respecto de S'. Es decir, la única diferencia que puede haber cuando haga la construcción de la transformación inversa es el cambio de signo de la velocidad relativa. Esto es, la transformación inversa se tiene que ver exactamente igual que la transformación directa, salvo por el cambio de b por menos b. Y entonces aquí tenemos la transformación inversa que nos lleva de las coordenadas del sistema primado, x'T', a las coordenadas del sistema sin primar. Pero ahora yo puedo hacer lo siguiente, puedo sumar estas dos relaciones, y me queda x' más x a la izquierda, y a la derecha me queda x más x', es decir, lo mismo y lo simplifico, y me queda finalmente 0 igualado a b factor común de t' menos t. Con lo cual concluimos que t es igual a t'. Esto es, que la creencia en distancias absolutas nos lleva también a que el tiempo es absoluto, que el tiempo en el sistema S tiene que ser el mismo que el tiempo en el sistema S'. Y esto también está de acuerdo con nuestra experiencia cotidiana. Nuestra experiencia cotidiana efectivamente parece indicar que los tiempos no dependen del referencial. Por ejemplo, si yo tomo un avión para volar, no sé, de aquí a Salta, y me dicen, bueno, ese vuelo dura 2 horas y media. Entonces tenemos un sistema de relojes sincronizados fijos a tierra, en particular uno de esos relojes está en el aeropuerto de Buenos Aires y otro de esos relojes está en el aeropuerto de Salta. Creo que la duración del vuelo es menor que 2 horas y media. Pero bueno, supongamos 2 horas. Cuando el avión parte, yo puedo mirar el reloj del aeropuerto de Buenos Aires, y a la llegada a Salta puedo mirar el reloj del aeropuerto de Salta y verificar que en el tiempo del laboratorio fijo a tierra efectivamente transcurrieron 2 horas. Pero también transcurrieron 2 horas en el reloj que llevo conmigo y que viajó a bordo del avión. Entonces parece indicar esto, esta experiencia cotidiana, que el tiempo transcurre de la misma manera cuando lo medimos en distintos laboratorios inerciales. Bueno, una consecuencia que tienen las transformaciones de Galileo para las coordenadas x y t es lo que se llama el teorema de adición de velocidades de Galileo, que consiste en lo siguiente. Si yo tomo estas dos relaciones que acabamos de obtener y las diferencio,
En la primera de ellas me queda que diferencial x' es igual a diferencial x menos b por diferencial t, b es una constante. Y en la segunda me queda que diferencial t' es igual a diferencial t. Hago el cociente y obtengo así la relación para las velocidades de ese punto P que habíamos dibujado, medidas en S' y medidas en S. Esto es, U'X es igual a Ux menos B. Y como ustedes saben, esto se completa con las transformaciones para I y para Z, que en el caso que hemos dibujado de dos ejes, de dos sistemas de referencia igualmente orientados, queda I' igual I, Z' igual Z, y por lo tanto las velocidades I y Z son iguales. Una cosa para destacar de esta adición de velocidades galileana es que las transformaciones de Galileo no tienen una velocidad invariante. Cualquier velocidad U sub X, al pasar a S' cambia. Cambia por la adición de menos B. Se podría decir que la única velocidad invariante que tienen las transformaciones de Galileo es la velocidad infinita, porque sumarle menos B a infinito no va a dar otra cosa que infinito nuevamente. Bueno, si seguimos este procedimiento y volvemos a derivar, es decir, diferenciamos aquí las velocidades, diferencial U'X es igual a diferencial X, y esto se va, y divido de vuelta por la expresión que salía de los tiempos, bueno, llegamos a que A'X es igual a A sub X. Esto es la invariancia galileana de las aceleraciones. Entonces así llegamos a esta cuestión, de qué manera las leyes fundamentales de la dinámica de Newton realizan el principio de relatividad ante transformaciones de Galileo. Bueno, la segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Las fuerzas fundamentales de la mecánica newtoniana, como por ejemplo la fuerza de interacción gravitatoria, dependen de distancias. Y la distancia, como dijimos, es un invariante galileano. En el otro miembro de la segunda ley de Newton aparece la aceleración, que como acabamos de decir, es también un invariante galileano. Entonces la segunda ley de Newton iguala dos invariantes galileanos, entendiendo que la masa, por supuesto, no cambia, es una propiedad de la partícula. Y bueno, si iguala dos invariantes galileanos, como cada miembro por separado, al cambiar de sistema de referencia inercial, no cambian, la igualdad se mantiene en cualquier otro sistema de referencia inercial, y entonces la ley es válida en todos los sistemas de referencia inerciales. Ahora, si avanzamos 2 siglos en la historia de la física, llegamos a las leyes de Maxwell. Y ocurre que las leyes de Maxwell no satisfacen el principio de relatividad ante transformaciones de Galileo. Acabamos de decir, por ejemplo, que en fuerza igual masa por aceleración, si pensamos en las fuerzas fundamentales, la interacción gravitatoria, inclusive la fuerza elástica depende del estiramiento del resorte, y el estiramiento es una distancia. Es un invariante para las transformaciones de Galileo. Bueno, en el caso de las leyes de Maxwell, por ejemplo, si pensamos en las fuerzas electromagnéticas sobre cargas en movimiento, la fuerza de Lorentz, depende en particular de velocidades, no solo de distancias. Y la velocidad no es un invariante galileano. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta cuestión? Déjenme insistir un poco más, mostrando un ejemplo donde aparecen las fuerzas dependientes de las velocidades. Aquí tenemos dos hilos con dos distribuciones de cargas diferentes. En el hilo de arriba tenemos una distribución de cargas negativas en reposo y una distribución de cargas positivas en movimiento. Vamos a suponer que cada carga positiva es igual a cada carga negativa en valor absoluto. Las distancias, como ven, son iguales entre las cargas positivas y las negativas. Esto significa que la densidad neta de carga en el hilo es 0. Pero el hilo superior posee sí una corriente eléctrica debido al movimiento de estas cargas positivas.
En el hilo de abajo vemos ambas cosas, vemos una densidad de carga eléctrica no nula y además vemos una corriente eléctrica. A pesar de que el hilo de abajo tiene una densidad de carga eléctrica no nula, no hay interacción eléctrica con el hilo de arriba porque la densidad de carga en el hilo superior es cero. Es decir, estoy aplicando las leyes de la electrostática y las leyes de la magnetostática, que son parte de las ecuaciones de Maxwell, son un caso particular. Entonces, de acuerdo a las leyes de la electrostática, acá no hay interacción electrostática. Sí hay, en cambio, interacción magnetostática, debido a la interacción entre las corrientes eléctricas. Este sistema de referencia es el sistema que se suele llamar el referencial propio de las cargas negativas, porque en este sistema de referencia las cargas negativas están en reposo. Y lo que estamos encontrando entonces es que en este referencial hay una interacción magnética. Ahora voy a adoptar otro sistema de referencia, y si este primer sistema de referencia era inercial, el segundo también lo va a ser, siempre y cuando esta velocidad de las cargas positivas sea constante, porque me voy a subir a un sistema de referencia donde las cargas positivas estén en reposo. Voy a pasar al referencial propio de las cargas positivas. ¿Y qué veo allí? Veo entonces cargas positivas en reposo y cargas negativas que se están moviendo hacia la izquierda. Yo sé que ustedes ya cursaron Física Teórica 1 y saben cuál es la respuesta o cuál es la solución a esta paradoja, entre comillas, que estoy intentando presentar. Pero lo que les pido es que actuemos con cierto grado de ingenuidad, pensemos galileanamente, pensemos desde la perspectiva de la mecánica clásica, para tratar de llegar a este encierro que les quiero proponer. De todos modos, la solución que esto va a tener la vamos a ver varias diapositivas más adelante. Entonces, en este nuevo sistema de referencia inercial, observo nuevamente la distribución de carga positiva en el hilo inferior, pero el hilo superior tiene carga neutra, no hay interacción electrostática, entonces, de acuerdo a las leyes de la electrostática. Tampoco hay interacción magnetostática, porque si bien hay una corriente en el hilo de arriba, en el hilo de abajo no la hay. Entonces, en este sistema de referencia no hay ninguna interacción, ni electrostática ni magnetostática. Bueno, pero esto es un absurdo. No puedo tener una interacción en un sistema de referencia porque la interacción tiene una consecuencia. Y que no haya tal interacción en el otro sistema de referencia. Entonces, el uso de las leyes de Maxwell, junto con la creencia en distancias invariantes, porque acá esa creencia entró en juego. Cuando yo pasé de un sistema de referencia inercial al otro, mantuve las distancias entre las cargas, y de esa manera me aseguré que si el hilo superior era neutro, porque las distancias entre las cargas positivas era igual a la distancia entre las cargas negativas en el primer referencial, seguía siendo neutro en el segundo referencial. Entonces lo que vemos es que la utilización de las leyes de Maxwell en distintos sistemas de referencia inerciales, junto con la creencia en distancias invariantes o absolutas, conduce a un resultado absurdo. Las leyes de Maxwell no satisfacen el principio de relatividad ante transformaciones de Galileo. Saliendo de esta cuestión que involucra la fuerza de Lorentz, miremos las leyes de los propios campos eléctrico y magnético. Las leyes de Maxwell, como ustedes conocen, se escriben a través de ecuaciones diferenciales de primer orden, que vinculan lo eléctrico y lo magnético, por ejemplo, rotor de E es igual a menos de BA de T. Pero esas ecuaciones se pueden desacoplar pasando a ecuaciones de segundo orden, y cuando pasamos a ecuaciones de segundo orden, las ecuaciones de Maxwell en vacío, es decir, en ausencia de distribución de carga, se convierten en ecuaciones de ondas para el campo eléctrico y para el campo magnético.
se convierten en estas ecuaciones que estamos viendo acá. En estas ecuaciones, que tienen la forma de ecuaciones de onda, reconocemos entonces cuál es la velocidad de propagación de esa onda. La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas resulta ser 1 sobre la raíz cuadrada de mu0 epsilon 0. Es interesante recordar de dónde vienen mu0 y epsilon 0. mu0 viene, en el sistema internacional de unidades al menos, mu0 se introduce, por definición, se elige un valor de mu0, lo cual es equivalente a definir una unidad de corriente, que es el ampere. Y entonces, con la unidad de corriente, que es el ampere, uno tiene la unidad de carga, con la unidad de corriente y la unidad de tiempo, que ya es conocida. Uno tiene la unidad de carga y va a un laboratorio y hace un experimento electrostático para medir la fuerza de interacción electrostática, y de ahí resulta el valor de epsilon 0, de un experimento electrostático. Sorprendentemente, cuando uno calcula esta velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas, el valor de 1 sobre raíz de mu0 por epsilon 0 coincide con el valor de la velocidad de la luz en vacío. La velocidad de la luz en vacío ya estaba medida en la época en que Maxwell encuentra sus ecuaciones. El trabajo de Maxwell, que da, digamos, forma final a las leyes del electromagnetismo, se sitúa en la segunda mitad del siglo XIX, y a la mitad del siglo XIX, alrededor de 1850, tanto Fizeau como Foucault medieron con muy buena precisión la velocidad de propagación de la luz. Para Maxwell fue realmente sorprendente encontrar que la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas coincidía con la velocidad de la luz. Y de esa manera llegó a la conclusión, se animó, intuyó, se dio cuenta que lo que eso significaba era que la luz era una onda electromagnética. Ahora bien, en este caso también cabe decir que estas leyes no pueden ser invariantes ante transformaciones de Galileo, porque las transformaciones de Galileo no dejan ninguna velocidad finita invariante. Entonces, estas ecuaciones de onda, que emergen de las leyes de Maxwell, me dicen que las ondas electromagnéticas se propagan con la velocidad c, que está escrita ahí en las ecuaciones de onda. Está escrita en las leyes de Maxwell. Entonces, ¿en qué sistema de referencia valen estas leyes de Maxwell? ¿En qué sistema de referencia las ondas electromagnéticas se propagan con la velocidad c? Porque si se propagan con velocidad c en un sistema de referencia, no lo van a hacer en otro, de acuerdo a las transformaciones de Galileo. ¿En qué sistema de referencia puedo usar estas leyes de Maxwell? Bueno, uno se preguntará si Maxwell no se había dado cuenta de esta cuestión. ¿Cómo veía Maxwell esta cuestión? Entonces, bueno, aquí tenemos un retrato de Maxwell y aquí tenemos la caligrafía de Maxwell. Ustedes pueden ver acá algunas integrales dobles, algunos flujos. Bien. La idea de Maxwell sobre esta cuestión era muy simple. Ya en el siglo anterior a Maxwell, en el siglo XVIII, las ecuaciones de las ondas de materia estaban bien estudiadas, habían comenzado a estudiar esas ecuaciones de ondas D'Alembert. Las ondas de materia son las perturbaciones de un medio material. Yo perturbo un medio material y esa perturbación luego se propaga a una cierta velocidad que depende de las propiedades de ese medio material. Si tengo, por ejemplo, aire en reposo y en algún lugar hago una perturbación de la presión, la densidad del aire, entonces esa perturbación se va a propagar y voy a generar una onda de sonido. La velocidad de esa onda de sonido depende de las propiedades del aire, depende de las relaciones entre presión y densidad en el aire. Y lo mismo para la propagación de sonido en cualquier otro material. También si tiro una piedra sobre un estanque donde el agua está en reposo, bueno, en la superficie del agua se va a producir una perturbación y se va a generar una onda.
Todo eso era bien conocido y, por cierto, la velocidad de propagación de las ondas de materia era la velocidad de propagación de la onda respecto del medio material en donde la perturbación se producía. Era una velocidad relativa al medio material. Y ocurre que las velocidades relativas en la transformación de velocidades de Galileo, en la adición galileana de velocidades, las velocidades relativas son invariantes, porque recordemos que U' era igual a U menos B. Si yo tengo dos partículas, diré para la primera partícula que U'1 es igual a 1 menos B, y para la partícula 2 que U'2 es igual a U2 menos B. Si resto esas dos transformaciones, me queda que U'1 menos U'2 es igual a 1 menos U2. El B se fue. Las velocidades relativas son invariantes galileanos. Entonces, la velocidad de propagación de la onda, en las ecuaciones de onda, es la velocidad relativa al medio en que la onda se propaga. Y esa velocidad relativa está perfectamente bien definida. En otras palabras, las ecuaciones de onda, de las ondas mecánicas, de las ondas de materia, son ecuaciones que valen en el sistema de referencia fijo al medio donde la onda se propaga. Esto no es un menoscabo para el principio de relatividad en la mecánica, porque cualquiera sea el sistema de referencia donde el medio esté fijo, la ecuación de onda va a valer. No es que hay un medio privilegiado, hay un sistema privilegiado. El sistema privilegiado, entre comillas, lo es por razones físicas, porque en ese sistema el medio de propagación está en reposo. Entonces hay una razón física que hace que uno de los sistemas de referencia sea más adecuado que otros para estudiar ese fenómeno. Pero ese sistema de referencia podría ser cualquiera en donde ese medio de propagación se encuentra en reposo. Es más, las ecuaciones para las ondas de materia se obtienen efectivamente a partir de las leyes de Newton, haciendo las aproximaciones que correspondan a trabajar en el sistema de referencia donde el medio está fijo, y considerar que ahí se hace una pequeña perturbación y aparece, bueno, un épsilon que, en fin, dándole el tratamiento adecuado en el marco de la mecánica de Newton, finalmente emergen las ecuaciones de ondas mecánicas. Por lo tanto, lo que Maxwell entendía que pasaba con las ondas electromagnéticas y con sus leyes, era que esas leyes había que aplicarlas únicamente en el sistema de referencia, donde el medio de propagación de las ondas electromagnéticas estuviese fijo. Habiendo entendido que que la luz era un tipo de onda electromagnética, entonces ese medio tenía que ser compartido con el medio en el que se propagaba la luz. Ese medio ya tenía un nombre. En la óptica de Fresnel, que había sido acabada, digamos, en la primera mitad del siglo XIX, donde todos los fenómenos luminosos conocidos por aquel entonces estaban bien descritos por la óptica de Fresnel, lo que llamamos la óptica física, el fenómeno luminoso para Fresnel era la propagación de una perturbación en un medio material que se llamaba el éter luminífero. Por lo tanto, el éter electromagnético, para Maxwell, era el mismo éter luminífero, o lumífero también se suele decir, de la óptica de Fresnel. Entonces, todo estaba claro, no había ningún problema con el principio de relatividad. En realidad, el único problema que había es que nosotros podemos detectar la existencia del aire en el caso de la propagación de las ondas sonoras. Por ejemplo, si yo pongo un elemento que emite sonido, una alarma, dentro de una campana de vidrio, convenientemente sellada, hago sonar la alarma y escucho el sonido fuera de la campana porque hay aire entre la alarma y el vidrio de la campana, se propaga el sonido, y luego del vidrio hacia afuera también hay aire y finalmente llega hasta nuestros oídos. Ahora, yo puedo conectar una bomba
a la campana para hacer vacío y extraer el aire que está dentro de la campana. En ese caso, el sonido de la alarma va a dejar de ser escuchado, porque no se puede propagar dentro de la campana. Sin embargo, a través del vidrio de la campana voy a seguir viendo la alarma. Quiere decir que la bomba de vacío fue capaz de extraer el aire y sin embargo no extrajo el éter luminífero. Entonces, ¿qué propiedades tan extrañas tiene que tener este medio material que llamamos el éter? ¿Por qué se resiste a ser succionado por una bomba de vacío? Bueno, así como surge esta inquietud, este problema con respecto a la noción de la existencia de un éter lumífero, había otros varios problemas más acerca del éter. Por ejemplo, en el universo la luz se propaga por doquier. Por lo tanto, el universo tiene que estar lleno de éter. Vivimos sumergidos en un mar de éter. Los planetas se mueven, en el sistema solar, se mueven en el mar de éter. ¿Por qué no se frena ese movimiento? ¿Qué tan especial es este medio material que es incapaz de frenar el movimiento de los planetas? Bueno, esto fue una suma de problemas con el concepto de éter, de entender que había un medio material y de entender entonces la propagación de la luz y las ondas electromagnéticas como si fueran ondas de materia. Bueno, cabía todavía una forma de detección del éter indirecta. La detección indirecta consistiría en lo siguiente. Supongamos que yo soy capaz de hacer una medición muy precisa de la velocidad de la luz, para la cual tengo también el valor muy preciso, mu0 por epsilon 0 a la menos 1/2. Entonces, habiendo hecho la velocidad la medición de la velocidad con esa suficiente precisión, encuentro que la velocidad que estoy midiendo en mi laboratorio no da ese valor mu0 epsilon 0, da un valor diferente. Entonces puedo acudir a la adición de velocidades de Galileo y decir que ese valor diferente está revelando que mi laboratorio se está moviendo respecto del éter. No estoy detectando el éter de manera directa, pero al menos estoy detectando una consecuencia de mi estado de movimiento respecto del éter. Como el éter tiene este carácter, o tendría este carácter tan universal de ser un mar que inunda todo el universo, realmente el detectar el movimiento respecto del éter sería casi como detectar un estado de movimiento absoluto. Sería el estado de movimiento por excelencia. Bueno, cuando uno se mueve en el éter, uno siente, entre comillas, un viento de éter, ¿no? Así se hablaba en esa época, el viento de éter. Entonces, bueno, de acuerdo a la adición de velocidades de Galileo, que es una adición vectorial, yo escribí solamente la componente X de esa adición, es una adición vectorial, donde habría que componer el movimiento del laboratorio respecto del éter con el movimiento del rayo de luz. El rayo de luz podría tener una dirección de propagación que formara un ángulo con el movimiento del laboratorio respecto del éter, y de acuerdo a cómo sea ese ángulo, entonces la composición de velocidades va a dar un valor diferente. En particular, podría comparar con distintos rayos de luz viajando en distintas direcciones y ver entonces si en cada caso, para cada rayo, tengo la diferencia de velocidades que la transformación galileana dice que debería ser. Bueno, ese tipo de experimentos de comparación de rayos de luz viajando en distintas direcciones se hicieron durante la segunda mitad del siglo XIX, pero ya al comienzo del siglo XIX hubo también un experimento muy interesante, que es el de Arago, que estoy indicando acá. En uno de los dos apuntes que les estoy dejando como link en la página de la materia,
Van a ver un detalle sobre los experimentos, si les interesa. Pero bueno, el experimento más importante, el que más se menciona, es este experimento de Michelson y Morley de 1887, que fue un experimento muy preciso, un experimento de carácter interferométrico, donde se comparaban rayos de luz que viajaban en direcciones perpendiculares en el laboratorio. Y bueno, ni ese experimento ni ningún otro tuvieron resultado positivo. Jamás los experimentos detectaron una diferencia de velocidad, lo cual era como si la luz tuviese la misma velocidad de propagación en todos los referenciales. Era como si la luz se propagara con velocidad c en todos los referenciales. Como si las leyes de Maxwell, así como estaban escritas, se pudieran usar en todos los referenciales inerciales. Tanto es así que hoy en día, y a partir de 1983, este valor de la velocidad de la luz, que era el mejor valor medido por entonces, se adoptó directamente, por definición, para modificar el sistema de unidades. En este sentido, si yo adopto por definición el valor de la velocidad de la luz, si digo que es este número, entonces si yo defino una unidad fundamental de tiempo, como es el segundo, la unidad de longitud correspondiente, el metro, se obtendría como una unidad derivada del segundo de la siguiente manera. Me fijo qué distancia recorre la luz en un segundo, la divido por este número, y esa va a ser la unidad que voy a llamar, la unidad de longitud que voy a llamar metro. A partir de 1983, las unidades de longitud y de tiempo no son más consideradas independientes. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con las transformaciones de Galileo? Si aceptamos la invariancia de una velocidad finita, las transformaciones de Galileo va a haber que decir algo sobre las transformaciones de Galileo. Entonces ahí entramos en el siglo XX, y en 1905 aparece Einstein, del cual tenemos también aquí su retrato y su caligrafía. Acá tenemos algunas ecuaciones conocidas de la relatividad especial. Aparece Einstein para decirnos: el éter no existe, las ondas electromagnéticas no son ondas de materia. No son ondas de materia. El campo eléctrico y magnético no es la perturbación de un medio material, es una entidad en sí mismo. La teoría de Maxwell, tal como la conocemos, sin necesidad de hacerle ninguna modificación, para Einstein es parte del conjunto de las leyes fundamentales de la física que obedecen el principio de relatividad. Esto es, el movimiento absoluto no solo no es detectable mediante fenómenos mecánicos, sino tampoco mediante fenómenos electromagnéticos. Cuando quisimos detectar nuestro estado de movimiento respecto del éter, no conseguimos nada. Tanto los fenómenos mecánicos como los fenómenos electromagnéticos obedecen el principio de relatividad. Ahora, como la validez de las leyes de Maxwell en todo sistema inercial implica que la velocidad que llamamos c, la velocidad de propagación de la luz, es la misma en cualquier sistema de referencia inercial, porque es la velocidad que está escrita en las ecuaciones de Maxwell, que van a valer en todo sistema de referencia inercial, entonces el teorema de adición de velocidades de Galileo es falso. Y habrá que reemplazarlo por las transformaciones que correspondan, que son las de Lorentz. Si el teorema de adición de velocidades de Galileo es falso, es falsa nuestra percepción sobre el espacio y el tiempo, esa percepción que proviene de nuestra experiencia cotidiana y que fue la base de las transformaciones de Galileo. Es falso que las distancias sean invariantes, que las distancias sean absolutas, que me baste con decir cuánto mide un cuerpo en un sistema de referencia para que ese valor sea el mismo, no importa si estoy observando el cuerpo desde un sistema donde el cuerpo se mueve o no.
es falso que el tiempo sea absoluto, que sea un único tiempo, sino que cada sistema de referencia va a tener su propia noción de tiempo. Entonces, esto significa un verdadero cambio de paradigma espacio-temporal, el abandono de la creencia en distancias y tiempos absolutos. Como ustedes saben, las transformaciones de Galileo van a ser reemplazadas por estas transformaciones de Lorentz, que se llaman de Lorentz porque Lorentz ya había buscado de qué manera debían transformarse las coordenadas para que las leyes de Maxwell se mantuvieran invariantes. Pero voy a comentar un poco después que en realidad Lorentz todavía seguía aferrado a la noción del éter electromagnético. Lorentz creía en la, lo digo ahora porque me parece que vale la pena. Lorentz creía en la existencia del éter y en realidad esos experimentos, como el experimento de Michelson y Morley, él trató de interpretarlos diciendo que si el experimento se movía en el mar de éter, entonces había una interacción entre el éter y el arreglo experimental, la mesa sobre la cual estaba apoyado el interferómetro de Michelson y Morley y todo eso. Al moverse la mesa y el aparato en sí mismo en el mar de éter, entonces la mesa sufría una contracción por una interacción con el éter. Era un efecto dinámico. Se contraía la longitud de la mesa, pensaba Lorentz, y bueno, bien, él se fijó cuánto debía contraerse para que el experimento dé lo que finalmente daba. Pero esa contracción de Lorentz, que hoy en día todavía se llama así, aunque no tenga hoy en día el significado que Lorentz pretendía darle el significado de que era una contracción dinámica, que provenía de una interacción. Y si era así, todos los observadores, todos los referenciales inerciales tenían que estar de acuerdo que esa interacción existía y la contracción se producía. Es decir, no hacía falta salir del esquema de la distancia, de la creencia en distancias absolutas. Pero claro, en realidad, para que las ecuaciones de Maxwell se terminaran de acomodar, no solo hacía falta proponer esta contracción dinámica de longitudes, sino que hacía falta acomodar el tiempo, como lo vemos acomodado, entre comillas, acá. Entonces, Lorentz se dio cuenta que también el tiempo tenía que ser modificado. Y entonces, Lorentz escapó de esta cuestión diciendo que, bueno, que esto era un tiempo matemáticamente auxiliar, en fin, la cosa de todos modos no quedaba claro. Fue Einstein el que cortó por lo sano y dijo, vean, esto es mucho más sencillo. Directamente el éter no existe. Hay una velocidad finita que es invariante, las otras, bueno, ya veremos, las que sean inferiores a la velocidad de la luz, ya veremos cómo se transforman. Y en particular las distancias y los tiempos no son invariantes. Ahora, claro, si yo hago tender el valor de C a infinito en las transformaciones de Lorentz, recupero las transformaciones de Galileo. Cuando la velocidad que es invariante la vuelvo infinita, recupero las transformaciones de Galileo, que como recordamos, la única velocidad invariante que tenían era la velocidad infinita, precisamente. Bueno, diremos algunas cosas más sobre estas transformaciones que acabamos de ver, o de recordar. La demostración pueden buscarla en los apuntes de los que hablaba. Es común multiplicar la ecuación para el tiempo, multiplicarla por C, para formar la coordenada C por T' y C por T acá, que es la coordenada que se va a llamar X0 en la formulación covariante de la relatividad especial. Y es común también llamar a B sobre C, llamarlo beta. Como la ecuación para el tiempo multipliqué por C, aquí me va a quedar un B sobre C. Y entonces, bueno, esta es otra forma, usando beta, y usando gamma, gamma de beta es justamente el nombre que damos a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Es una manera un poco más compacta de escribir
estas transformaciones. Una cosa importante que tenemos que tener presente es que estas transformaciones son transformaciones lineales para las coordenadas xy, esto es x0 que es por t, x, y, z, de los puntos del espacio-tiempo. Los puntos del espacio-tiempo es lo que llamamos eventos. Cada punto en el espacio-tiempo tiene una cierta coordenada tiempo y 3 coordenadas espaciales. Es un aquí y una ahora. Eso es lo que llamamos un evento. Las transformaciones de Lorentz, como lo son también las de Galileo, son transformaciones para las coordenadas de los eventos. Como son transformaciones lineales, los diferenciales de las coordenadas se transforman de la misma manera. Si yo diferencio en ambos lados de la ecuación, encuentro una relación para los diferenciales que es la misma. Los diferenciales de las coordenadas se transforman de la misma manera. Es más, como son lineales precisamente, hasta las diferencias finitas se transforman de la misma manera. Otra cosa importante es que no necesitamos invertir estas ecuaciones, hacer el trabajo de despejar las coordenadas del sistema S en función de las coordenadas S', porque ya sabemos, como no hay privilegio entre S y S', las transformaciones inversas tienen que dar sí o sí, como resultado, lo mismo que resultaría de cambiar beta por menos beta, es decir, de cambiar la velocidad relativa a b por menos b. En gamma de beta no hay ningún cambio porque en gamma de beta, beta va al cuadrado. Y finalmente, y antes de hacer el intervalo, no debemos pensar que en las transformaciones de Lorentz, en la construcción de las transformaciones de Lorentz, ya no hay ninguna hipótesis acerca de la naturaleza de la estructura del espacio-tiempo. Si uno escarba en cómo se construyen las transformaciones de Lorentz, se verá que ahí también hay hipótesis, hay suposiciones, hay creencias sobre la naturaleza del espacio y del tiempo. Se va a poder descubrir que en esas transformaciones de Lorentz está la creencia de que el espacio es isótropo, está la creencia de la homogeneidad de espacio-temporal, está la creencia de la validez del teorema de Pitágoras, esto es, la creencia de que el espacio tiene una geometría dada, que es la geometría de Euclides que estudiamos en la escuela. La mecánica clásica de Newton está construida también sobre esa hipótesis, de que el espacio de la física, tiene las propiedades de la geometría de Euclides. Esto es, las propiedades de que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, que dos rectas que son inicialmente paralelas continúan siendo paralelas sin tocarse nunca. Bueno, cuando calculemos después del intervalo el invariante de las transformaciones de Lorentz, que es el intervalo, vamos a ver ahí en ese invariante la estructura del teorema de Pitágoras. Y no nos tiene que sorprender, eso también está puesto de antemano. Es parte de las creencias bajo las cuales se construyeron las transformaciones de Lorentz. Bueno, es importante tener en cuenta que esas creencias están ahí, porque esas creencias también pueden ser invalidadas por algún tipo de fenómeno físico, como ya nos sucedió con la creencia en distancias y tiempos absolutos. Vamos a aplicar las transformaciones de Lorentz que acabamos de ver. Recordemos que son transformaciones de eventos, de las coordenadas de eventos, por lo tanto, cuando uno las aplica tiene que identificar cuáles eventos son los que intervienen en la cuestión que nos interese. Acá en este ejercicio lo que vamos a proponer es una partícula que recorre en un sistema S', que recorre una barra que está en reposo en ese sistema S', con una cierta velocidad U'. Vamos a establecer dos eventos. El primer evento es el encuentro entre la partícula y el extremo izquierdo de la barra. El segundo evento es el encuentro entre la partícula y el extremo derecho de la barra. Ya sabemos que las longitudes no van a ser invariantes, entonces vamos a llamar L0, longitud propia de la barra, la longitud que tiene la barra en un sistema donde se encuentre en reposo, en el sistema propio de la barra.
Entonces, bueno, en este sistema de referencia, entonces, la distancia entre los dos extremos de la barra es L0, y es también x'2 menos x'1. Es delta x'. En otro sistema de referencia S, donde la barra se mueva con velocidad v, la velocidad de la partícula será otra. Todavía no vimos cómo se transforman las velocidades ante transformaciones de Lorentz, pero no vamos a hacer entrar en juego esta transformación de velocidades en este momento. Solamente vamos a identificar dónde ocurren estos dos eventos. Entonces, el primer evento ocurrió cuando la partícula se encontró con el extremo izquierdo de la barra, ocurrió en alguna posición que está acá, pero la barra está moviéndose con velocidad v. Y entonces el segundo evento ocurrirá en otra posición, x2, que va a ser tal que el delta x entre x2 y x1 resulte la longitud de la barra L, una longitud diferente, no sabemos cuánto vale, más lo que se desplazó el extremo izquierdo, o lo que se desplazó la barra, en el tiempo que estos dos eventos tardaron en ocurrir, ¿no? Y la barra se desplazó v por delta t, sea lo que fuere ese valor de ese tiempo, delta t, entre ambos eventos. Esto es, en este sistema S, en este referencial S, el delta x para el mismo par de eventos es L más v por delta t. Entonces voy a ir a las transformaciones de Lorentz y voy a reemplazar en la transformación de Lorentz de las diferencias finitas de coordenadas del par de eventos en cuestión. Entonces, del lado de delta x', era la diferencia entre coordenadas cartesianas en el sistema S', lo que tenemos que poner es LO, o L0, la longitud propia de la barra. En cambio, del lado de la diferencia de las coordenadas de los dos eventos en el sistema S, lo que tenemos que reemplazar para delta x es lo que está acá. Es L más v por delta t. Con lo cual el v por delta t se cancela. Perdón. El v por delta t se cancela. Bueno, en la transparencia anterior no estábamos viendo la posición original de la barra. Ahora se ve. Acá tenemos entonces la cancelación. Y lo que queda es simplemente la relación entre longitudes de una misma barra medida en el sistema donde la barra se encuentra en reposo, la longitud propia, y la longitud medida en un sistema donde la barra se encuentre en movimiento. Esta es la famosa contracción relativista de longitudes, que aunque se la siga llamando contracción de Lorentz o de Fitzgerald-Lorentz, porque también Fitzgerald hizo algo parecido a lo que había hecho Lorentz en su momento, tanto Fitzgerald como Lorentz veían a esta contracción de longitudes como un efecto dinámico absoluto, mientras que en relatividad es un efecto cinemático relativo. Esta contracción no ocurre porque la barra se esté moviendo en un viento de éter, sino que ocurre simplemente por razones cinemáticas, en una cinemática donde lo que queda invariante no son las longitudes, sino que es una velocidad finita, la velocidad de la luz. Es una contracción porque este factor evidentemente es menor que 1, entonces la barra tiene su longitud máxima en aquel sistema de referencia donde se encuentra en reposo, y en cualquier otro sistema de referencia se verá contraída. Sin menoscabo, como hemos dicho al principio de relatividad, porque esto sucede así, cualquiera sea el sistema de referencia donde la barra se encuentra en reposo o se encuentra en movimiento. Bueno. Dicho esto, mostrada la contracción relativista de longitudes, este efecto cinemático, tenemos entonces la respuesta que ustedes ya conocen a la paradoja que habíamos planteado al comienzo de la clase. Ahora podemos decir lo siguiente.
En el referencial propio de las cargas negativas, teníamos la interacción magnética entre dos corrientes. Pero cuando paso al otro referencial, donde las cargas positivas están en reposo, entonces tengo que decir lo siguiente. La distancia entre las cargas negativas en el referencial de la izquierda era como tener la longitud de barritas que estuviesen en reposo. Esa longitud se verá contraída en el otro sistema de referencia. Al mismo tiempo, la distancia entre las cargas positivas que se estaban moviendo era como la longitud de barritas en movimiento. Era una longitud contraída que al pasar al sistema propio de las cargas positivas se verá como longitud propia, se verá más grande. Tanto en el hilo de arriba como en el hilo de abajo. Como consecuencia de todo esto, si bien ahora no hay corriente eléctrica en el hilo de abajo y por lo tanto no puede haber interacción magnética, hay una densidad de carga negativa neta en el hilo de arriba que interactúa entonces atractivamente con la densidad neta de carga positiva que tiene el hilo de abajo. Entonces tenemos en ambos sistemas de referencia una interacción, debido a que la contracción de longitudes altera las densidades de carga. Ahora, lo interesante es que lo que se veía como una interacción magnética en un sistema de referencia, en otro sistema de referencia se ve como una interacción eléctrica. Como ustedes saben, lo eléctrico y lo magnético forman parte, en relatividad, de un solo, es decir, en la teoría de Maxwell, que la teoría de Maxwell es relativista de por sí, porque no hay que hacerle nada a la teoría de Maxwell. Solo hay que interpretarla correctamente, no hay que poner el éter ni nada de esas cosas. Y en la teoría de Maxwell, lo eléctrico y lo magnético se integran en un único tensor, en un único objeto geométrico que tiene comportamiento tensorial ante transformaciones de Lorentz. Lo eléctrico, lo que llamamos el campo eléctrico, es la parte espacio-temporal de ese tensor, y lo que llamamos magnético es la parte espacial de ese tensor. Pero como lo que es espacio y lo que es tiempo se mezclan en las transformaciones de Lorentz al pasar de un sistema de referencia al otro, como se mezclan acá, como se mezclan acá, entonces lo que es eléctrico en un sistema de referencia, como en este caso, se ve como magnético en otro sistema de referencia, simplemente porque lo eléctrico y lo magnético son distintas proyecciones que hacemos de ese tensor de acuerdo al sistema de referencia que esté en uso. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio para usar las transformaciones de Lorentz, muy parecido en realidad. Vamos a tomar una partícula que se esté moviendo a la velocidad v en nuestro sistema solar, por así decir, una nave, y entonces en algún momento se encuentra con el planeta Marte, sigue su viaje y en algún otro momento se encuentra con la Tierra. Tenemos aquí un par de eventos, el encuentro de la nave con el planeta Marte y el encuentro de la nave con el planeta Tierra. Coordenadas del primer evento en este sistema de referencia S, coordenadas T1, X1. Segundo evento, T2, X2. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer un cambio de sistema de referencia y vamos a pasar a lo que llamamos el referencial propio de la partícula. El sistema de referencia que acompaña a la partícula. Como la partícula se mueve con velocidad constante, un sistema de referencia fijo a la partícula es un sistema de referencia inercial. Y cómo se ven este mismo par de eventos desde ese otro sistema fijo a la partícula. En ese referencial S', la partícula no se mueve, los que se mueven son los planetas. En un cierto instante de tiempo, T'1, es decir, la coordenada temporal del primer evento, pero medida en el sistema S', en un cierto instante de tiempo T'1, la partícula se encuentra con Marte, y en otro instante de tiempo, T'2, ocurre el segundo evento, el encuentro con la Tierra. En este referencial, ambos eventos ocurren en la misma posición,
porque estamos en el referencial propio de la partícula. Entonces, ocurren en la posición que tiene la partícula en ese referencial, por ejemplo, en el origen de coordenadas. Es decir, x'1 es igual a x'2. Bueno, cada vez que tengamos en relatividad un par de eventos que suceden en algún sistema de referencia en la misma posición, como en este caso, al tiempo transcurrido entre los dos eventos, medido en ese sistema de referencia, lo vamos a llamar el tiempo propio entre los eventos. El tiempo propio, que lo vamos a indicar con delta tau, entre dos eventos, es el tiempo medido en el referencial donde los eventos ocurren en la misma posición. Cuando tal referencial exista, porque va a haber situaciones en donde no va a existir este referencial propio. Pero, por ejemplo, en este caso, siempre que dos eventos puedan ser unidos por una partícula, moviéndose a velocidad constante, bueno, ya está, el tiempo propio puede ser definido, porque será suficiente con plantar un sistema de referencia arriba de la partícula para ya estar en la situación de que estos dos eventos admiten un sistema de referencia donde ocurren en el mismo lugar. Y en ese caso, el tiempo entre los dos eventos medidos en ese referencial es lo que en relatividad se llama el tiempo propio. Así como llamamos longitud propia a la longitud de la barra medida en el sistema de referencia donde se encuentra fija. Entonces, en este par de eventos que estamos considerando, el tiempo propio delta tau es el tiempo medido en el referencial S' propio de la partícula, así que delta tau es el delta T', es T'2 menos T'1. Y voy a usar nuevamente las transformaciones de Lorentz, pero voy a usar la transformación inversa. Al usar la transformación inversa, las coordenadas sin primar están a la izquierda, las coordenadas primadas están a la derecha, pero reemplacé el signo menos por el signo más. Entonces, el delta x' entre estos dos eventos es 0, como hemos dicho. El delta T' es delta tau, es el tiempo propio. Entonces, esta gamma era 1 sobre la raíz, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiere decir esto es que el tiempo delta T en un sistema S cualquiera tiene esta relación con el tiempo propio, donde v es la velocidad relativa entre ese sistema S cualquiera y el sistema donde los dos eventos ocurren en el mismo lugar. Entonces, lo que vemos acá es que si el par de eventos admite la noción de tiempo propio, esto es, si admite el sistema de referencia donde sucedan en el mismo lugar, entonces el tiempo propio es el tiempo más corto entre el par de eventos. En cualquier otro sistema de referencia se va a medir un tiempo mayor, porque estoy dividiendo por un factor que es menor que 1. Por eso se llama a esta relación la dilatación del tiempo. Bueno, en los años 30 se hizo una medición de la dilatación del tiempo o de la contracción de longitudes. Porque así como decíamos al comienzo que la idea, la creencia galileana en distancias absolutas tenía una consecuencia sobre el tiempo, que el tiempo era absoluto, es decir, distancias absolutas y tiempos absolutos eran dos caras de la misma moneda. También sucede en relatividad especial que contracción de longitudes y dilatación del tiempo son dos caras de la misma moneda. Y eso lo vamos a ver claramente en este experimento que se hizo en los años 30. Bueno, sucede que en la alta atmósfera ocurren reacciones con los rayos cósmicos que ingresan desde afuera. Los rayos cósmicos son básicamente, bueno, es una lluvia de partículas, principalmente protones, de alta energía. Muchos vienen del viento solar, otros vienen desde afuera del sistema solar. No importa, lo que importa es que cuando esas partículas de alta energía ingresan en la alta atmósfera, chocan con otras partículas que están ahí
y se crean nuevas partículas, entre ellas estas de las que vamos a hablar ahora, que son los muones. Entonces, los rayos cósmicos en la alta atmósfera producen una lluvia de muones. Y esos muones son partículas inestables, es decir, se desintegran rápidamente. Y se sabe, observando muones en laboratorio, muones a bajas energías, muones que están prácticamente en reposo, digamos, se sabe que tienen un periodo de semidesintegración de 1,52 por 10 a la menos 6 segundos. Eso quiere decir que si yo estoy observando una población de muones a bajas energías, al cabo de ese tiempo, 1,52 por 10 a la menos 6 segundos, la población de muones disminuye a la mitad. Estadísticamente, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, quiere decir que si yo hago una medición de la población de muones en lo alto de una montaña y en la base de la montaña tengo que medir menos, porque los muones solo se crean en la alta atmósfera, no a estas alturas, y los muones, a medida que van llegando desde la alta atmósfera, pasan por el pico de la montaña y llegan hasta su base, se van desintegrando. Bueno, muy bien. Ocurre que los muones que se generan en la alta atmósfera no son de baja energía. Se generan a energías altísimas porque adquieren velocidades que son prácticamente la velocidad de la luz, un 99% de la velocidad de la luz. Y entonces, la altura de esta montaña, acá dice 1908 metros porque es la altura que se utilizó en el experimento, la altura de esta montaña, a esa velocidad, es recorrida en un tiempo delta t de 6,39 por 10 a la menos 6 segundos. Aprovecho de decir acá que cuando hacemos cinemática, la cinemática no ha cambiado, es decir, velocidades, espacio sobre tiempo, todo lo que sabemos de la cinemática lo seguimos usando. Lo que ha cambiado es la forma de transformar de un sistema a otro. Eso es lo que ha cambiado. Pero cuando yo me manejo con coordenadas de un mismo sistema, uso la cinemática como la usé siempre, como la estoy usando acá. Pero al cambiar de un sistema de referencia a otro, la forma en que se transforman las coordenadas y las velocidades es diferente a la forma galileana. No lo enfaticé antes, lo enfatizo ahora que estoy usando la cinemática como la acabo de usar en los ejemplos anteriores. Entonces, bueno, usando la cinemática trivial, digamos, la cinemática más elemental, podemos calcular que si los muones viajan a esta enorme velocidad, recorren la distancia entre el pico y la base de la montaña en 6,39 por 10 a la menos 6 segundos. Fíjense que este intervalo de tiempo es más o menos 4 veces el periodo de semidesintegración. Si uno pensara ingenuamente, tendría que entender que la población de muones desde el pico de la montaña hasta su base disminuyó en un factor 16, 2 a la 4. Transcurrieron 4 periodos de semidesintegración y en cada periodo disminuye a la mitad. Es decir, tiene que llegar a la base muy disminuida, y no era eso lo que se observaba. Ahora, pensemos relativísticamente. En el sistema propio del muón, la montaña se ve contraída. Aquí entra la contracción de longitudes. Se ve contraída por un factor muy importante, porque la velocidad de los muones es muy grande. Los muones ven a la montaña con una longitud o altura de 186,72 metros. Por cierto, entonces necesitan un tiempo mucho menor para recorrerla. Y ahí entra la dilatación del tiempo. En el sistema propio del muón, el tiempo entre los eventos, primer evento es pasar por el pico de la montaña, segundo evento es llegar a la base, el tiempo entre los eventos es un tiempo propio, mientras que el tiempo delta t es un tiempo dilatado.
Y si uso entonces la relación para la dilatación del tiempo, obtengo que el tiempo propio es 6,25 por 10 a la menos 7 segundos. ¿Qué es el tiempo que necesito para recorrer de una punta a la otra una montaña de 186 metros que pasa de largo al lado del muón a una velocidad tremenda del 99% de la velocidad de la luz? Ahora, este tiempo propio, que está medido en el sistema propio del muón, en un sistema donde el muón está en reposo, es el tiempo que debería comparar con el periodo de semidesintegración. Porque este periodo de semidesintegración está medido a bajas energías. Y entonces, en este caso, el tiempo transcurrido en el sistema propio del muón, donde el muón está en reposo, es un tiempo menor que un periodo de semidesintegración. Y es lo que explica por qué los muones, digamos, la lluvia de muones, la población de muones, llega a la base de la montaña con una tasa de desintegración muy pequeña. Entonces, habiendo verificado ese comportamiento de la lluvia de muones, entonces se está verificando al mismo tiempo la dilatación del tiempo y la contracción de longitudes, como aspectos además complementarios del mismo hecho físico. Bueno, entonces, podemos decir ahora por qué en nuestra vida cotidiana no tenemos muchas noticias acerca de estos efectos relativistas. ¿Por qué en nuestra vida cotidiana la creencia de distancias y tiempos absolutos parece funcionar tan bien? Bueno, porque el factor que entra en la contracción y en la dilatación, ese factor gamma de beta, para las velocidades de la vida cotidiana es un factor muy próximo a 1. Entonces no produce ni contracción ni dilatación. Calculemos ese factor o el efecto que el factor tiene para una velocidad de 30 kilómetros por segundo. 30 kilómetros por segundo ya es para nosotros una velocidad altísima. Bueno, es la velocidad relativa entre la Tierra y el Sol, es la velocidad de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. El efecto sobre longitudes de tiempo y tiempos es pequeñísimo. Si la multiplicamos por 100, nos vamos a 3.000 kilómetros por segundo. Es una velocidad típica del movimiento peculiar entre galaxias. Todavía el efecto es 0,005%. Recién poniendo una velocidad mucho más grande, la mitad de la velocidad de la luz, bueno, tenemos ahí un efecto del 13%. Esto no quiere decir que en nuestra vida cotidiana no haya ningún efecto de relatividad especial. Cuando entremos en dinámica, bueno, vamos a ver el tema de la creación de energía a partir de materia, la fisión o fusión la fisión y fusión nuclear, etcétera, que eso evidentemente impacta en nuestra vida cotidiana, y la propia energía que sale de las estrellas tiene que ver con eso. Bueno, vamos a ver otra cuestión importante, que es la cuestión de que la simultaneidad no es absoluta en relatividad. En la mecánica clásica, el tiempo es absoluto y por lo tanto, si dos eventos son simultáneos en cualquier sistema de referencia. Ahora, consideremos dos eventos que ocurren simultáneamente en un cierto sistema de referencia S'. Tomemos entonces la transformación de Lorentz inversa, en este caso, acá está el signo más. Ojo, la velocidad v podría ser negativa también, atención. Estoy usando la transformación inversa porque acá puse el signo más, pero eso no quita que la velocidad v pueda ser negativa. Si S' se mueve hacia las X crecientes del sistema S, la velocidad v es positiva, pero si S' se moviera hacia las X decrecientes del sistema S, la v, el valor de v, sería negativo. Bueno, entonces tomemos dos eventos que son simultáneos en un sistema de referencia S'. Como son simultáneos en S', delta T' vale 0.
Y entonces tengo esta relación entre las posiciones, o la diferencia de posiciones en el sistema S y en el sistema S'. Si tomo el valor absoluto, me va a quedar que el valor absoluto de delta X, de la distancia entre los eventos en el sistema S, es mayor que la distancia entre los eventos en el sistema S'. A la distancia entre los eventos, medida en el sistema donde los eventos son simultáneos, si es que ese sistema existe, se la llama la distancia propia. Vamos ahora a la transformación para la coordenada t, también la transformación inversa. De vuelta reemplazamos delta t' por 0, y acá obtenemos una cosa más interesante, que el signo de delta t está sujeto al signo de b. Una cosa, es decir, que por empezar, si delta t' es 0, eso no significa que delta t sea 0. Si dos eventos son simultáneos en un sistema de referencia S', no lo son en otro sistema de referencia S. Salvo que ocurran en el mismo lugar. Si ocurren en el mismo lugar, entonces delta X' es 0 también, y entonces, en ese solo caso, la simultaneidad adquiere un significado absoluto en relatividad. Pero dos eventos simultáneos que ocurren en lugares diferentes no son simultáneos en otro sistema de referencia. Esa es la primera observación importante. La simultaneidad no es absoluta en relatividad. Pero más aún, como este signo de B podría ser positivo o negativo, esto significa que para un dado signo de delta X', digamos positivo para fijar ideas, todavía delta t podría ser positivo o negativo. Esto es que el orden temporal entre los eventos que son simultáneos en un sistema S', en otro sistema S puede ser uno, y en otro sistema S segunda, digamos, puede ser otro. En un sistema puede ocurrir el evento 1 antes que el evento 2, mientras que en otro sistema de referencia ocurrirá el evento 2 antes que el evento 1. Esas son las cosas que pasan entre pares de eventos que son simultáneos en un sistema de referencia dado y que no ocurren en el mismo lugar en ese sistema de referencia. Para entenderlo mejor, vamos a ver este ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos un laboratorio, que acá está dibujado como si fuera un vagón con dos puertas A y B, y una fuente de luz que en algún instante se encenderá, y tendremos dos rayos de luz que van a viajar en sentidos opuestos, buscando uno la puerta A y el otro la puerta B. En la puerta A y en la puerta B hay sensores que cuando detectan el rayo de luz, hacen abrir la puerta. Entonces, bueno, enciendo la luz y espero a ver qué pasa, cómo se abren las puertas. Y claro, en todo sistema de referencia, la luz viaja con la misma velocidad c y en todas direcciones. Así que estos dos rayos de luz, estos dos pulsos, viajan ambos con la misma velocidad c. Y como las puertas están equidistantes respecto de la fuente, la conclusión es que las puertas se van a abrir simultáneamente. Entonces, aquí tenemos un laboratorio donde hay dos eventos que ocurren simultáneamente. Los dos eventos son la apertura de la puerta A y la apertura de la puerta B. Ahora paso a otro laboratorio en donde veo a este vagón en movimiento. En vez de estar parado arriba del vagón, ahora, por ejemplo, yo estoy parado en un laboratorio fijo a tierra y descubro que desde ese laboratorio el vagón se estaba moviendo, que había un movimiento relativo entre el vagón y la tierra. ¿Cómo analizo el mismo experimento y el mismo par de eventos? Bueno, también digo que el pulso de luz viaja con velocidad c en todas direcciones y en cualquier sistema de referencia. No uso la adición de velocidades galileana. Uso la invariancia relativista de la velocidad de la luz. Entonces digo, bueno, estos dos pulsos viajan ambos con velocidad c, pero ocurre que la puerta A está yendo al encuentro del pulso que viaja hacia ella. Le está acortando la distancia, le está descontando metros a ser recorridos, mientras que la puerta B se está escapando. La conclusión es que la puerta A se abre primero, el pulso
que viaja hacia la derecha todavía va en busca del sensor de la puerta B, y más tarde se abre la puerta B. El evento A ocurre primero en este laboratorio. Pero si yo eligiera otro sistema de referencia donde el vagón, en lugar de moverse hacia la derecha, se moviera hacia la izquierda, concluiría al revés, que la puerta B se abre primero y luego se abre la puerta A. Así que el orden temporal de eventos que son simultáneos en algún sistema de referencia depende del referencial. El único caso en que la simultaneidad es absoluta es cuando los dos eventos ocurren en el mismo lugar. Bueno, líneas de universo. En relatividad acostumbramos a dibujar, hacer estos dibujos espaciotemporales, donde el eje del espacio lo colocamos en abscisas y en ordenadas colocamos el eje del tiempo, o más bien la coordenada x0, c por t. Los otros ejes espaciales y y z por ahora no los voy a estar dibujando, y sobre este diagrama voy a dibujar la línea de universo de un rayo de luz que viaja hacia las x crecientes y que en el instante t igual 0 pasa por x0. Entonces, ahí tengo un evento, un punto en el espacio-tiempo. En t igual 0 el rayo de luz pasa por x0. Es este punto que está acá. Pero el rayo de luz sigue su marcha. Y bueno, como el rayo de luz viaja a la velocidad c, entonces, cuando me fijo la relación entre dos eventos cualquiera que estén sobre el rayo de luz, la separación en coordenada cartesiana x entre esos dos eventos, delta x, es el espacio recorrido, y como viaja a la velocidad c, tiene que ser igual a c por delta t, y la separación en coordenada x0 es c por delta t, porque la coordenada x0 vale c por t. Entonces estos dos catetos son iguales. Por lo tanto, los rayos de luz en estos diagramas, c por t versus x, viajan a 45 grados. Otro rayo de luz que viajara hacia las x decrecientes lo dibujaría así, pero también a 45 grados. Aquí tengo la línea de universo, tengo dos líneas de universo en negro. En particular, la vertical correspondería a una partícula que está en reposo en x igual a x0. Para todo valor de la coordenada t, la partícula se encuentra en x0, así que es la línea de universo de una partícula en reposo. Y esta otra línea negra sería la línea de universo de una partícula que se mueve con velocidad constante, un movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, delta x, el desplazamiento de la partícula es u sub x por delta t. Y como u sub x es menor que c, entonces este cateto es menor que el cateto que corresponde a la evolución de la coordenada temporal. Por eso entonces las líneas de universo de partículas tienen pendiente mayor en estos gráficos ct versus x que las de los rayos de luz. Podría dibujar también la línea de universo de partículas aceleradas, no hay ningún problema, pero siempre respetando que no se supere la velocidad de la luz. Siempre la pendiente tendría que ser menor que 45 grados. Entonces no se vería una línea recta, se vería una línea curvada, pero respetando esa condición sobre la pendiente. Bueno, es común incorporar a un gráfico de ese tipo, un gráfico ct versus x, las líneas coordenadas de otros sistemas de referencia, de un sistema de referencia S'. En el gráfico anterior, ¿cuáles son las líneas de coordenadas del sistema S? Bueno, las líneas coordenadas x igual constante son como la de esta partícula en reposo, son líneas verticales. X igual constante. T igual constante son líneas horizontales. Se forma así una cuadrícula, como son las cuadrículas cartesianas también. Se forma una cuadrícula. Pero ¿cuál sería la cuadrícula del sistema S'? Bueno, si yo quiero saber cómo son las líneas T' igual constante, o mejor, C por T' igual constante, me voy a las transformaciones de Lorentz, y digo, bueno, si Ct' es constante, lo que tiene que ser constante es esto que está acá. Es decir, Ct menos beta x es una constante, porque el gamma es una constante. Ct menos beta
X igual a una constante es una relación lineal entre X y T. Si despejo C por T, me queda que C por T es beta por X más una constante. Así que es una recta con pendiente beta, con pendiente menor que 1. Quiere decir que las líneas CT' igual constante son rectas con pendiente menor que 1. Son estas rectas que están acá. Este ángulo, que es el ángulo que esas rectas forman con el eje horizontal, tiene una tangente igual a beta, a B sobre C. Por otra parte, si quiero incorporar a la cuadrícula las líneas de coordenadas x' igual constante, hago lo mismo en las transformaciones de Lorentz y concluyo que C por T, es decir, x0, menos C sobre B por X tiene que ser igual constante. Es decir, si despejo de acá C por T, es decir, X' igual constante implica que X menos beta por C por T es constante. Despejo C por T, me queda que C por T, bueno, es 1 sobre beta por X más una constante. Las líneas, entonces, de X' igual constante son líneas de pendiente 1 sobre beta. Por lo tanto, son líneas que tienen inclinación mayor que la de los rayos de luz. Claro, porque son las líneas de X' igual constante. El ángulo este que se forma acá tiene tangente de alfa también igual a beta, es igual a este ángulo. Porque el ángulo de estas líneas con la horizontal es un ángulo complementario a alfa. Bueno, entonces así se ve la cuadrícula de las coordenadas del sistema S' en el diagrama de los ejes del sistema S. Fíjense que un rayo de luz que pasa por el origen de coordenadas, es decir, que está en X igual a 0 a T igual a 0, y que por lo tanto está también en X' igual a 0 a T' igual a 0, porque uno supuso eso en las transformaciones de Lorentz, las supuso homogéneas, es decir, supuso que los orígenes de coordenadas eran coincidentes, si no tendría que haber agregado términos independientes en las transformaciones de Lorentz, pero no se hace. Entonces los orígenes de coordenadas son coincidentes. Bueno, un rayo de luz que pase por el origen de coordenadas del sistema S y por lo tanto también por el origen de coordenadas del sistema S', se mueve a 45 grados en el sistema S, cruzando entonces las diagonales de la cuadrícula, pero también cruza las diagonales de la cuadrícula del sistema S', porque también tiene velocidad c en el sistema S'. También en el sistema S', este lado tiene que ser igual a este lado. Bueno, entonces habíamos mencionado hace un momento que las transformaciones de Lorentz tienen un invariante que se forma con las coordenadas de posición y de tiempo. Además del invariante c, de la invariancia de la velocidad de la luz, hay un invariante que se forma con las coordenadas. Y notablemente, así como las transformaciones, o no tan notablemente, así como las transformaciones de Galileo suponen la invariancia de las distancias y de tiempo como objetos separados, el invariante de las transformaciones de Lorentz, que es el intervalo, es un invariante que se forma con ambos objetos, combinando ambos objetos, tiempo y distancia. Dados dos puntos en el espacio-tiempo, es decir, dos eventos, dos aquí y ahora, y aquí estoy dibujando el espacio en este plano, me falta todavía el eje Z y la coordenada temporal. Entonces, estos dos puntos, estos dos eventos, definen en el espacio una distancia, el módulo del vector desplazamiento, y en el eje del tiempo definen un intervalo de tiempo delta t. Bueno, el invariante de las transformaciones de Lorentz, que llamamos intervalo, se forma combinando el intervalo de tiempo multiplicado por c
es decir, el intervalo de la coordenada x0 al cuadrado, menos la distancia al cuadrado. Esta relación, esta forma cuadrática de las diferencias de coordenadas, que llamamos intervalo y que indicamos así, lo indicamos con un delta S cuadrado simplemente para indicar que es una forma cuadrática de las diferencias de coordenadas. No significa que esta cantidad sea positiva. Como ustedes ven, hay un término que es positivo y otro que es negativo. De manera que el intervalo puede tener signo positivo, negativo o nulo, según cuál término predomine acá. Este intervalo se lo puede escribir también con la ayuda de una matriz G y J, que vamos a llamar el tensor métrico, donde en el caso que usemos las coordenadas cartesianas, que usamos en relatividad especial usualmente, esta matriz es una matriz muy simple para darnos estos signos más y menos que vemos acá. Es simplemente una matriz diagonal formada por unos menos 1, menos 1, menos 1, el resto es 0. Esta noción de intervalo, fíjense que incluye la noción de distancia de los espacios euclidianos. Este delta R cuadrado es delta X cuadrado más delta Y cuadrado más delta Z cuadrado, según vemos en la estructura del tensor métrico. Es la distancia pitagórica. ¿Cómo apareció la distancia pitagórica a partir de las transformaciones de Lorentz? Bueno, como decía antes, porque si uno escarba en las transformaciones de Lorentz, y pueden para eso referirse a los apuntes que les mencioné, van a encontrar que la geometría euclidiana está ya supuesta de antemano. Y por eso acá aparece el teorema de Pitágoras para caracterizar la distancia entre los dos eventos. Bueno, así como la distancia pitagórica es un elemento básico de la geometría euclidiana, este intervalo en el espacio-tiempo también es una definición, una geometría para el espacio-tiempo, que es lo que llamamos el espacio-tiempo de Minkowski y la geometría del espacio-tiempo de Minkowski. Diremos que la geometría del espacio-tiempo de Minkowski es pseudo-euclidiana. Esto de pseudo proviene de que, bueno, en la geometría euclidiana todas las coordenadas entran con el mismo signo, pero acá los signos son iguales para el juego de coordenadas espaciales, pero distintos para la coordenada temporal. Algunos autores definen el intervalo al revés, con un signo menos acá y un signo más acá, y entonces el tensor métrico para esos autores será menos 1, 1, 1, 1. Eso es una convención, es la convención de la asignatura del tensor métrico. Cuando uno lee un libro tendrá que fijarse en qué convención están trabajando, pero más allá de eso, la geometría sigue siendo pseudo-euclidiana, porque lo esencial es que hay tres coordenadas con un mismo signo y la otra con el signo opuesto. Bueno, la invariancia del intervalo es una demostración que les dejo como ejercicio, pero enseguida vamos a ver algo más sobre esta cuestión. La invariancia del intervalo quiere decir que si yo calculo el intervalo con las coordenadas del sistema S, o las calculo con las coordenadas del sistema S' para el mismo par de eventos, el resultado va a ser el mismo. En particular, si el par de eventos estuviese unido por un rayo de luz, entonces delta R, la distancia entre los eventos, sería igual a C por delta T. Es la distancia que el rayo de luz recorrió en el tiempo delta T que transcurre entre los dos eventos. Entonces, para un par de eventos unidos por un rayo de luz, delta R es igual a C por delta T y el intervalo da 0. Todo esto nos sirve para introducir un concepto importante en relatividad especial, que es el concepto de cono de luz de un evento. El cono de luz de un evento E, un punto en el espacio-tiempo, es la superficie formada por todos los eventos que tienen separación nula con E. Es decir, es la superficie formada por todos los rayos de luz que pasan por E. Por eso está dibujada acá como una superficie a 45 grados, que tiene la estructura de un cono con vértice en el evento E. Esta estructura de cono de luz es lo que llamamos una estructura geométrica, como dice acá, queriendo decir con esto que es una estructura independiente de las coordenadas que se utilicen.
Es una estructura que no tiene que ver con la elección del sistema de referencia, con la elección de las coordenadas. Es una estructura absoluta porque está definida a partir del intervalo, que es un invariante, es un absoluto, es independiente de las coordenadas que se utilizan. O a partir de rayos de luz, que es decir, lo mismo. Y esta estructura de conos de luz nos permite clasificar los pares de eventos de la siguiente manera. Si un evento A está en el interior del cono de luz del evento E, ya sea en el interior del cono futuro, que así se llama, o del cono pasado, que sería este, bueno, si está en el interior del cono de luz, esto significa que predomina entre A y E la separación temporal sobre la separación espacial. Es decir, que en la definición del intervalo predomina este término. Y para la convención que estamos usando nosotros, el intervalo va a dar positivo. Lo importante es que la separación entre los eventos va a ser temporal, que predomina el término temporal. Entonces, los eventos que están dentro del cono de luz de E están separados temporalmente respecto de E. En nuestro caso tendrán intervalo positivo. Los eventos que están fuera del cono de luz de E están separados espacialmente, domina la separación espacial sobre la separación temporal, y entonces el intervalo con nuestra convención de signos va a dar negativo. Y finalmente habrá eventos que tienen separación nula con el evento E, que son aquellos que están sobre el cono de luz, y bueno, el intervalo va a dar 0. La cosa importante que tiene esto es que si yo tengo dos eventos con separación temporal, como era el caso de A con E, bueno, yo voy a dibujar acá esta figura como si A y E estuvieran ambos con una separación sobre el eje X y sin separación sobre el eje Y. Lo aclaro, pero esto es algo que siempre lo podemos lograr orientando convenientemente el eje X. Así que pensemos de esa manera. Si yo tengo dos eventos separados temporalmente, es decir, que A está en el interior del cono de luz de E, entonces siempre me puedo construir un sistema S', y recuerden cómo se dibujaban las cuadrículas primadas en el gráfico del sistema S, siempre me puedo construir un sistema S' tal que el eje T' esté paralelo a la dirección de la separación entre A y E. Y de esa forma, el X' de A y el X' de E, que los tengo que medir sobre la cuadrícula primada, el X' de A y el X' de E van a dar iguales. Es decir, para eventos que están separados temporalmente, puedo encontrar un sistema de referencia donde los eventos ocurren en el mismo lugar. Y en ese caso, el tiempo que mida en el sistema S' es lo que llamamos el tiempo propio. Es decir, que los pares de eventos para los cuales tiene significado, tiene sentido hablar de tiempo propio, son aquellos pares de eventos separados temporalmente. Entonces, si yo me calculo el intervalo para un par de eventos con esta naturaleza, como sé que el valor del intervalo no depende de las coordenadas que utilice, me voy a las coordenadas propias, donde delta R' vale 0, porque los eventos ocurrieron, me voy al sistema propio, donde los eventos ocurren en el mismo lugar, y la distancia módulo delta R' es 0, y entonces, ¿qué me queda? Que como en ese sistema delta T' es lo que llamamos el tiempo propio, quiere decir que el tiempo propio lo puedo calcular a partir del intervalo entre los eventos. El tiempo propio multiplicado por C es el intervalo, o al cuadrado es el intervalo. El intervalo lo puedo calcular en cualquier sistema de coordenadas, porque va a dar siempre el mismo valor. Pero tengo que saber que ese valor tiene un significado físico. El significado físico que tiene es el de ser el tiempo propio entre el par de eventos, siempre y cuando los eventos tengan separación temporal.
Por otra parte, si yo tengo dos eventos separados espacialmente, siempre podré construir, de la misma manera, un sistema de referencia donde los dos eventos ocurran simultáneamente, en el mismo instante de tiempo t'. Entonces, E y B son simultáneos en este sistema S' que está acá dibujado en rojo. Pero en el sistema dibujado en negro, B ocurre después que E, a un tiempo mayor. Y yo podría dibujar otro sistema que se moviera para el otro lado, y entonces este ángulo agudo que me quedó para el sistema S', cuya cuadrícula incrusté dentro de la cuadrícula del sistema S, hubiera quedado, por tener que moverse para el otro lado, hubiera quedado como un ángulo obtuso, y en ese sistema S segunda, digamos, se podría ver que B sucede antes que E, como pasaba con el problema de los vagones. Con el problema del vagón donde teníamos la fuente luminosa que abría las puertas A y B. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si, digamos, entre eventos separados espacialmente, el orden temporal depende del sistema de referencia, bueno, entre tales eventos no puede haber ninguna relación causal. Por ejemplo, si el evento B fuera el nacimiento de Pedro y el evento E fuera el nacimiento de la mamá de Pedro, bueno, lo que yo estoy diciendo es que habrá un sistema de referencia donde ambos nacimientos se vean simultáneos, y peor aún, habrá otro sistema de referencia donde Pedro nazca antes que la mamá de Pedro. Como eso es inaceptable, esto quiere decir que si dos eventos están separados espacialmente, no puede haber relación causal entre ellos. La única relación causal podré encontrarla entre eventos que están separados temporalmente, o con separación nula, a lo sumo. Quiere decir que el cono de luz lo que hace es brindarnos una estructura causal en el espacio-tiempo. Separar aquellos eventos que pueden estar causalmente conectados, que pueden estar, no quiere decir que necesariamente lo estén, de otros que de ninguna manera pueden estar conectados causalmente. Los conos de luz establecen una estructura causal en el espacio-tiempo. Bueno, esto lo voy a pasar de largo porque ya tengo que terminar la clase, pero ustedes lo pueden revisar. Tiene que ver con cómo se calibran las longitudes sobre los ejes cuando usamos estos gráficos donde ponemos dos sistemas de referencia sobre un mismo gráfico. Tenemos la costumbre de calibrar, la mala costumbre de calibrar de la misma manera todos los ejes, porque estamos pensando en rotaciones, pero las transformaciones de Lorentz no son rotaciones. Las rotaciones dejan invariantes circunferencias, pero las transformaciones de Lorentz dejan invariantes hipérbolas, entonces atención con eso. Cuando querramos sacar conclusiones cualitativas, esos gráficos son muy útiles, pero si queremos sacar una conclusión cuantitativa tenemos que calibrar primero los ejes. Y en particular eso se aplica acá, pero lo pueden encontrar en los apuntes. Esto. Bueno, déjenme decir para terminar algo más, porque esto tiene que ver con la guía de problemas también. Vuelvo a las transformaciones de Lorentz, y entonces voy a definir un par de coordenadas que vamos a llamar coordenadas nulas, que son Ct menos x y Ct más x. Fíjense que son Ct menos x y Ct más x son las combinaciones de coordenadas que entran en la fase de una onda que viaja en la dirección de las x crecientes o de las x decrecientes con velocidad c. Estas coordenadas se las llama coordenadas nulas. Si yo resto y sumo estas dos transformaciones de Lorentz, voy a obtener la manera en que se transforman las coordenadas nulas u y b. Al restar voy a construir acá u', y al restar de este otro lado también me aparece u acá y me aparece menos u acá. Y lo mismo si sumo, va a aparecer b' acá y va a aparecer b acá y b acá. Entonces eso quiere decir que las coordenadas nulas ante transformaciones de Lorentz
se transforman de una manera muy simple. Cada una de ellas, separadamente, se multiplica por un factor que es distinto en cada caso. Entonces, fíjense que la combinación de coordenadas que aparecen en el intervalo, de coordenadas t y x que aparecen en el intervalo, por cierto, en el intervalo aparecen también delta i, delta z, pero y' es igual a i, z' es igual a z, esa es la parte fácil. Pero esta combinación de coordenadas t y x, como es una diferencia de cuadrados, lo puedo pensar como ct' más delta x' por ct' menos delta x'. Es decir, lo puedo pensar como delta u' por delta b'. Pero u' y b' se transforman de esta manera. Y las diferencias de coordenadas se transforman de la misma manera. Entonces, delta u' por delta b', bueno, tomo estos dos factores, los multiplico entre sí, me queda gamma de beta al cuadrado, me queda 1 más beta por 1 menos beta, es 1 menos beta al cuadrado, por delta u, delta b. Pero gamma de beta al cuadrado es 1 sobre 1 menos beta al cuadrado, así que se simplifican acá, y me queda entonces delta u por delta b. Que nuevamente, recordando quién es u y quién es b, me queda c cuadrado delta cuadrado menos delta x cuadrado. Aquí ven entonces la invariancia del intervalo. Si yo hago esto mismo con el D'Alembertiano, y esto sí les dejo como ejercicio, si hago esto mismo con el D'Alembertiano y escribo el D'Alembertiano con derivadas respecto de las coordenadas nulas, ejercicio, demuestren que esto queda así. Y si quiero pasar a coordenadas UV, recuerdo que U' es este factor multiplicado por U, B' es este otro factor multiplicado por B, pero cuando multiplico ambos factores entre sí me da 1. Y entonces el D'Alembertiano, escrito en coordenadas U', B', tiene la misma forma que escrito en coordenadas UV. Pero escrito en coordenadas UV es el D'Alembertiano que ya conocemos en coordenadas XT. Es decir, el D'Alembertiano es invariante ante transformaciones de Lorentz. Y la invariancia del operador D'Alembertiano refleja la invariancia de la velocidad de la luz o la invariancia de cualquier onda que se rija por la ecuación de D'Alembert con una velocidad de propagación igual a c. Bueno, este D'Alembertiano lo podemos escribir también en notación covariante, de esta manera, utilizando un tensor métrico inverso, así lo vamos a llamar, pero que en este caso la inversa del tensor métrico tiene, por ser el tensor métrico de la relatividad especial en coordenadas cartesianas tan simple, tiene la misma forma que el tensor métrico en sí mismo. Pero cada vez que veamos un tensor métrico con índices arriba, lo que estamos pensando es en el tensor métrico inverso, es decir, que si multiplicamos una matriz por la otra, obtenemos la identidad. Les sugiero que ustedes piensen en cómo sería el tensor métrico inverso, de acuerdo a lo que acabamos de ver, en coordenadas nulas. Bueno, finalmente menciono cómo serían las transformaciones de Lorentz para las velocidades. El truco es hacer lo mismo que hicimos con las transformaciones de Galileo. Diferencio todas las transformaciones y luego hago el cociente entre ellas. Entonces, al hacer el cociente entre diferencial x' y diferencial t', obtengo ux'. Perdón. Obtengo ux', como dx' sobre dt'. Y del otro lado, ¿qué obtengo? Aquí obtengo diferencial x sobre diferencial t. Es decir, puedo sacar diferencial t de factor común. Y entonces aquí me queda un diferencial x sobre diferencial t, es un u sub x. Y este diferencial t que saqué de factor común, al hacer el cociente con esta ecuación, me viene a dividir acá y me forma un u sub x, me viene a dividir acá y me forma un 1. Entonces U'(x) me da ux menos b dividido, bueno, lo que salió de haber sacado el diferencial t de factor común acá. Salió 1 menos b por ux sobre c cuadrado. Si hago lo mismo, pero para las coordenadas y z, salen estas otras cosas. Cuando c tiende a infinito, esto va a 0, el denominador queda 1, obtengo la adición de velocidades galileanas, claro. En particular, si ux fuera igual a c, reemplazo en la ecuación anterior, simplifico acá y me da que u'x también es c.
Y bueno, les voy a dejar para que miren esto. Esto tiene que ver con un experimento que se hizo también a mediados del siglo XIX, antes de que naciera la relatividad especial y antes de que estuviera concluida la teoría de Maxwell. Se trataba de ver si un líquido en movimiento arrastraba o no el éter. Entonces, la idea era la siguiente. La velocidad de propagación de la luz en una sustancia transparente es c sobre n. Entonces, en un sistema de referencia donde la sustancia transparente estuviera en reposo, uso la velocidad c sobre n. Lo que se esperaba era que por composición de movimientos, desde un sistema S, desde un laboratorio donde el medio transparente se moviese, se midiera una velocidad de la luz distinta a c sobre n. La duda era si se iba a medir c sobre n más b, lo cual quería decir que el medio transparente arrastraba el éter consigo, o si resultaba ser que se medía de vuelta c sobre n, entonces el medio transparente pasaba por el éter sin causarle nada. Esa era un poco la idea, pero se midió una cosa rarísima, un valor intermedio entre las dos posibilidades. Y entonces Fresnel, viendo ese resultado rarísimo, se inventó todo un modelo mecánico para la interacción entre el éter y el medio transparente, para justificar finalmente el resultado, que era este resultado que está acá. Ahora resulta que en relatividad, cuando el éter ya no existe más, este resultado que está acá no es ni más ni menos que la composición relativista de velocidades al orden más bajo en B. Así que lo que se llamaba el coeficiente de arrastre de Fresnel finalmente era una composición relativista de movimientos, no había ningún arrastre de ningún éter. Bueno, muy bien. La clase que viene vamos a hablar de la mecánica. ¿Y qué vamos a hacer entonces para reformular la mecánica? Porque ahora el electromagnetismo funciona perfecto con las transformaciones de Lorentz, el electromagnetismo es relativista por nacimiento, pero la mecánica que funcionaba bien con las de Galileo, ahora hay que reformularla para que funcione bien con las transformaciones de Lorentz. Hay que formular una mecánica relativista, eso no está hecho todavía. Así que la clase que viene vamos a terminar este repaso reformulando la mecánica relativista. Reformulando la mecánica clásica y transformándola en relativista.